Muy buenas tardes a todos los presentes, siendo las 4:19 de la tarde. Damos continuación a la audiencia que trata el artículo 373 para efectos el despacho de realizar un control de legalidad, advirtiendo que no encuentra causal de nulidad o cuestión alguna que deba en este punto de la actuación corregirse, marcarse o encauzarse. Frente a ello, esta decisión queda notificada en estrados. Sin recursos, señoría. Sin recursos, señoría. ¿Sí quedó aprobado? Sí. Perfecto. En este punto, entonces, entramos a las consideraciones de fondo dentro del presente asunto. Como precisión preliminar, el presente proceso analizará aquellos aspectos fácticos, probatorios y jurídicos propios de la infracción de un signo distintivo que acusa al accionante de su titularidad. No tiene por objeto abordar aspectos de titularidad o autoría de obras musicales y demás derechos conexos que escapan a la taxativa competencia de este despacho, por lo que el objeto de estudio se limitará a establecer la posible infracción de un signo distintivo por parte de los accionados. De la legitimación. De manera inicial se indica que en el artículo 238 de la edición 486 de 2000 que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Con el aporte de las certificaciones sobrante a folios 10 y 8 del cuaderno 1 y 4 respectivamente, se acreditó la existencia de un derecho de propiedad industrial, el cual es titular la parte accionante. Dicho derecho corresponde a una marca mixta a los internacionales Rayos de México registrada en la clase 41 y cuyo certificado es el número 395753. La mencionada marca está registrada para identificar a un grupo musical, servicios de orquesta y servicios relacionados con la música de la citada clase. En ese orden de ideas, siendo Miguel Ángel Díaz Burciaga uno de los titulares de la marca aludida, se encuentra legitimado para iniciar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, objeto del presente asunto. Análisis de la infracción. Atendiendo las particularidades propias de este caso, específicamente teniendo en cuenta la defensa planteada al momento de contestar la demanda, es necesario en este análisis revisar la posible existencia de un nombre comercial del que sea titular la parte demandada. Usos anteriores a la concesión del registro marcario. Con el fin de desarrollar este punto, el despacho lo abordará desde tres aspectos como son la confesión del demandante, las pruebas aportadas documentales y los testimonios presentados por ambas partes. En lo atinente al interrogatorio de parte del demandante, se logró configurar una confesión sobre los siguientes aspectos conforme a los requisitos consagrados en el artículo 191 y siguientes del Código General del Proceso. Sobre el particular debe señalarse primero que el demandante, contrario a los hechos de su demanda, no posee una trayectoria de 30 años en el país con la agrupación Los Internacionales Rayos de México, teniendo en cuenta que si bien hizo parte de la agrupación Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México de manera temporal durante principios de los años 90, 92 y 94 aproximadamente, lo cierto es que conforme a su decir, para el año 95 hasta el 2007 estuvo radicado en Estados Unidos, retornando al país en este último año. Adicional, debe señalarse que el accionante en Estados Unidos integró y conformó distintas agrupaciones, tales como Los Coyotes, Los Tequileros y Los de México. Esta última agrupación creada por el demandante con sus hijos, lo que evidencia que durante 11 años el accionante no efectuó uso alguno ni se presentó utilizando expresiones relacionadas a una agrupación denominada o alusiva a los Rayos en el territorio colombiano. En similares términos, se destaca el hecho confeso según el cual el demandante diferencia al demandado no es miembro fundador de los Rayos de México. De hecho, su participación en la agrupación Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México data con posterioridad a la conformación de dicha agrupación, esto es, en los primeros 2 años de la década de los 90. También es cierto que no se celebró ninguna transferencia por parte de Jesús Lubiano o de algún autorizado en su favor respecto a las expresiones Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México, como igualmente lo confesó el demandante en su interrogatorio de parte. A lo que debe agregarse, como un hecho confeso, que la agrupación Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México siempre han utilizado como lexema la expresión del seudónimo de Jesús Lubiano. Respecto a los extractos de la declaración del demandante se destacan los siguientes. Sobre el por qué no aparecen los contratos suscritos con Discos Pirles en los años 86 y 87, es decir, los inicios del grupo, manifestó.
Al minuto 46 lo siguiente, abro comillas. Bueno, esos contratos eran firmados por Chuy. A nosotros no se nos daban créditos ni a Raúl ni a Vicente. Se nos dio crédito hasta el último disco que grabamos con Chuy en el año 93, que fue Camión que vas para el norte. Cierro comillas. Ratificando seguidamente que él no se encontraba en los inicios del grupo al señalar lo siguiente, el minuto 46:40. Desde el inicio, el grupo inició como Los Rayos. ¿En qué año? Bueno, yo todavía no existía ahí. ¿Quién era el propietario del grupo cuando inició? No me consta quién era el propietario. Y manifestando el minuto 49:10 de la grabación que él nunca celebró contrato con el demandado Jesús Lubiano Hernández o con ningún otro miembro para quedar con el grupo Los Rayos de México. Porque dice que pertenecía a Los Rayos y usted se encontraba en otras agrupaciones en el 97, que se llamaba Los Coyotes, preguntó el despacho, a lo cual contestó al minuto 53:12. Porque hicimos esa agrupación aquí, yo me quedé a vivir aquí en Colombia casi 2 años. Creamos Los Coyotes, grabamos con Alma Records, la compañía de corridos prohibidos sí fue más o menos 2 años. Sí fue más o menos 2 años. Entonces, ¿qué pasa en esa agrupación? Empezamos a trabajar, íbamos bien, pero entonces resulta que pues había también muchos problemas, digamos, internos en el grupo que no me gustaron. Entonces yo les dije a ellos que saben qué, yo me salgo del grupo, cierro comillas. De conformidad con los documentos que usted reconoce desde los años 2001 y en el año 2008, usted aparece y lo reconoció como miembro del grupo denominado Los Tequileros de Ramón Jiménez. ¿Usted pertenece a ese grupo? Sí, señor, dijo a minuto 54. Sírvale decirle al despacho, entonces, ¿por qué ha venido insistiendo en que siempre ha estado desde que ingresó a Los Rayos de México, porque aparece un lapso de 11 años en los que usted no hace parte de otras agrupaciones? Minuto 54:40 dice, porque fue cuando yo me regresé de Colombia a Estados Unidos, pero eso el grupo de Los Tecleros que aparece ahí, yo, puntos suspensivos, en todo ese lapso no vinimos a Colombia hasta el 2007, fue cuando regresamos. Lógico que el grupo grabamos discos porque es mi compadre, el señor Ramón Jiménez, es mi compadre, grabamos discos allá, se tocaba solamente en fiestas y no era una agrupación, digamos de presentaciones grandes no, nos dedicábamos a fiestas y restaurantes y todo eso. Si mal no estoy, después yo hice un grupo con mis hijos, no estoy mal, estoy seguro, el cual lo pusimos, que yo le mandé a Chuy una tarjeta donde lo invitábamos a que nos llamábamos Los de México. Hice un grupo con mis hijos y Vicente, que es el acordeonista original, cuando vinimos por primera vez a Colombia, entonces ese fue el receso que hubo. Cuando yo me casé aquí en Colombia, cuando regresé a Estados Unidos, ese fue el receso hasta que llegamos. Es decir, que durante 11 años usted no perteneció a Los Rayos de México. Minuto 57:04. No. De lo anterior se evidencia de manera diáfana y clara que ya el demandante no pertenecía a la agrupación Chuy Lubiano y sus Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México u otra agrupación que se denominara Los Rayos, por cuanto no tendría sentido que el demandante creara otras agrupaciones en el mercado si supuestamente tenía la titularidad o era el propietario del grupo Chuy Lubiano y los Rayos de México. Respecto a las pruebas documentales, analizados los aspectos de confesión del demandante, analizaremos las pruebas documentales aportadas. Con este fin, parto por destacar las siguientes pruebas que obran en el expediente. Respecto a las portadas de los discos. Portada de un disco de estudio Discos Fuentes, licencia Pirles, Medellín, Colombia, identificada con la expresión, abro comillas, 16 éxitos, Los Rayos de Cruz de Madera, año 1992, folio 95, cuaderno 2. Portada de un disco de estudio G&M, licencia Pirles, Santa Fe, Bogotá, Colombia, identificada con la expresión Chuy Lubiano y sus Rayos Mariachi Norteño, año 96, folio 100 a 101, el cuaderno 2. Portada de un disco del estudio Balboa Records, licencia Pirles, Santa Fe de Bogotá, Colombia, identificado con la expresión colección 30 super éxitos, Los Rayos de Chuy Lubiano, folio 102, 103 del cuaderno 2. Portada de un disco de estudio Balboa Records, licencia Balboa Records de México, Bogotá, Colombia, 2005, identificado con la expresión Chuy Lubiano y Los Rayos, folio 105 del cuaderno 2. Ahora bien, respecto a las certificaciones, hay una suscrita por Jorge Alonso Galvis González del 6 de septiembre de 2018, según la cual conoce y tiene vínculos comerciales con el Chuy Lubiano y sus Rayos de México desde el año 2006 y que tiene conocimiento de sus presentaciones en diferentes partes del territorio nacional, folio 131, cuaderno 2. Hay otra suscrita por Servicios Especiales de Transporte del 5 de septiembre de 2018, según la cual ha prestado servicios de transporte en distintas partes del territorio nacional a Jesús Lubiano Hernández, conocido como Chuy Lubiano y sus Rayos de México, durante 10 años aproximadamente por intermedio de su manager José Reynel Díaz.
Esto daría una fecha aproximada de 2010. Suscrita por Jorge Eliezer Mogollón Páez, denominado también La Voz del Sentimiento, en su calidad de artista, del 31 de agosto del 2018, según la cual conoce desde su infancia y actualmente a Jesús Lubiano Hernández, conocido en Colombia como Chuy Lubiano y sus Rayos de México, folio 133, cuaderno 2. Otra suscrita por el gerente del Hotel San Francisco de Asís, Bogotá, una suscrita por el gerente del Hotel San Francisco de Asís de la ciudad de Bogotá, del 13 de septiembre del 2018, según la cual, desde el 2010 hasta la actualidad, han hospedado a Jesús Lubiano Hernández, conocido en Colombia como Chuy Lubiano y sus Rayos. Indicó que las visitas del accionado son constantes y que sus reservas son efectuadas por el representante del artista. Esto es el folio 134 del cuaderno 2. Hay una finalmente de suscrita por Jairo R. Jurado Mesa, en nombre de la sociedad La Clave Producciones Entertainment SAS, del 13 de septiembre de 2018, según la cual conoce a Jesús Lubiano Hernández, conocido en el medio artístico colombiano como Jesús Chuy Lubiano y sus Rayos, desde el año 1995, pues desde hace años tramita sus visas de trabajo para el ingreso al país del mencionado artista a fin de cumplir con sus presentaciones, folio 135, cuaderno 2. Respecto a las visas, anexo a ello se destacan unas copias simples de visas de trabajo conferidas por la República Colombiana al señor Jesús Lubiano en calidad de artista contratado durante los años 92 a 94, identificadas con los números 117/92, 2785/93, 5562 del año 93, 2794/94 y 6532/94, folio 137 a 145 del cuaderno respectivamente, así como también copias de las visas de trabajo con entradas múltiples durante los años 2004 a 2013, identificadas con los números BA 287-433, BA 313-576, BA 371-054, BA 382-621, BA 432-823, BA 467-660, BA 492-481, BA 524-908, BA 568-339, BA 647-466, BA 732-695, BA 789-072 y BA 874-984. conferidas al accionado en calidad de artista de la entidad La Clave Producciones y Procesos Empresariales e Inversiones Limitadas, folio 146 a folio 163 del cuaderno 2, respectivamente. De igual forma, las copias de visas con permisos de entradas múltiples, también de trabajo, durante los años 2014 a 2018, identificadas con los números W007597, W124023, W180563, W206790 y W259717, conferidas al accionante como cantante y director del grupo de la entidad Duitaurina GP Conciertos / Gerardo Amado y José Ignacio Pombo Cop, folio 164, 165, 168 y 169, cuaderno respectivamente. Hay una certificación emitida por el presidente y secretario general de la Asociación Mutual de Plaza de Toros de la Santa María, según la cual se certifica que el 9 de agosto del 92 el artista Chuy Lubiano y sus Rayos, esto es un error tipográfico que más adelante la misma certificación esclarece y dice que es Chuy Lubiano, realizó un espectáculo, agregando que el mencionado Chuy Lubiano y sus Rayos hacen frecuentes presentaciones en este país, folio 176 del cuaderno 2. Hay otra certificación suscrita por el director general de Line en Marketing Publicidad del 5 de septiembre de 2018, según la cual ha tenido vínculos comerciales con Chuy Lubiano y sus Rayos de México desde el año 2010 hasta la actualidad, artista con el cual han desarrollado diversos conciertos en el territorio nacional, folio 177 del cuaderno 2. Hay otra certificación suscrita por el representante legal de Jorge Barón Televisión Limitada del 1 de octubre del 2018, según la cual Chuy Lubiano y sus Rayos de México se han presentado en el programa El Show de las Estrellas en los años 86 y 94 y en sus estudios de la ciudad de Bogotá. Posteriormente, el 16 de noviembre del 2013 en Sevilla, Valle del Cauca, 15 de febrero del 2019 en la ciudad de Ipiales, el 20 de agosto
del 2011 en Cali, Valle del Cauca, el 20 de agosto del 2014 en Florencia, Caquetá, el 13 de marzo del 2016 en Aquitania, Boyacá, el 15 de mayo del 2016 en San Juan de Arama, en Meta, el 20 de noviembre del 2016 en Dolores, Tolima, y el 9 de abril del 2017 en localidad de Suba, Bogotá, el 16 de julio del 2017 en Cúcuta Norte, Santander, y el 9 de septiembre del 2018 en Mesitas del Colegio. Esto a folio 200 y 201 del cuaderno 2. Respecto a los contratos de prestación de servicios artísticos, se destaca el número 59 del 2006, suscrito el 9 de septiembre del 2016 entre el municipio de El Dorado, Meta, y el accionado José Reinel Ríos Villar, cuyo objeto corresponde a un servicio de representación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos, cantante de música norteña para las ferias y fiestas del quinto Festival Agrocultural y Turístico El Café, la excelencia de nuestra tierra, en el municipio antes mencionado, folios 223 a 231, el cuaderno 2. Hay un contrato de representación artística número 374 del 2014, suscrito el 27 de noviembre del 2014, entre el accionado José Reinel Ríos Villar y el representante legal de la Corporación Cultural, Deportiva y Folclórica Corcedef, cuyo objeto era la presentación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos, de folio 11 y 13 del cuaderno 3. Hay un contrato de presentación artística suscrito el 6 de septiembre del 2014, entre José Reinel Ríos Villar y el representante legal de la Corporación Ternura, y cuyo objeto era la presentación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos, folios 14 a 17 del cuaderno 3. Hay un contrato de presentación artística suscrito el 3 de octubre del 2016 entre el accionado José Reinel Ríos Villar y el representante legal de la Corporación Cultural, Deportiva y Folclórica Corcedef, cuyo objeto es la presentación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos, folios 11 y 13, ya lo había mencionado, perdón. Contrato de presentación artística del suscrito el 3 de octubre del 2016 entre el accionado José Reinel Ríos Villar y Yolanda González, y cuyo objeto era la presentación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Esto folio 18 a 21, el cuaderno 3. Contrato de presentación artística suscrito el 24 de octubre del 2016 entre el accionado José Reinel Ríos Villar y José Ignacio Reyes, y cuyo objeto es la presentación artística de los Rayos de México, de Chuy Lubiano y sus Rayos de México, folios 22 y 25. Contrato de presentación artística del 20 de septiembre del 2017, suscrito entre el ya mencionado y Armando Caquimbo Pérez, cuyo objeto era la presentación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos, folios 29 y 32. Contrato de prestación de artística suscrito el 27 de febrero del 2016 entre el accionado José Reinel ya mencionado y Jorge Barón Televisión Limitada, cuyo objeto era la presentación artística de Chuy Lubiano y sus Rayos de México, folio 26 y 28 del cuaderno 3. Respecto a la publicidad, existe un aviso publicitario que anuncia la presentación de Chuy Lubiano y sus Rayos en las ferias de fiestas de Sucre, Santander, del 3 al 5 de enero del 2014, folio 232, cuaderno 2. Ofertas comerciales se tienen detectadas una del 25 de noviembre del 2008, extendida por el representante legal de Star Sounds, José Reinel Ríos Villar, al alcalde municipal de Tocancipá, en la que se anuncia a Chuy Lubiano y sus Rayos de México, folio 236 a 241, el cuaderno 2. Oferta del 12 de mayo del 2009, extendida por el representante legal de Star Sounds a Catherine Huascas, en las que se anuncia a Chuy Lubiano y sus Rayos de México, folio 243 a 245. Cotización 1123 del /09 del 5 de diciembre del 2011, extendida por el representante legal de Star Sounds al alcalde de Choachí, Cundinamarca, y en la que se anuncia a Chuy Lubiano y sus Rayos de México, folio 243 a 250, el cuaderno 2 y primero el cuaderno 3. Cotización 11203-9 del 5 de diciembre del 2011, extendida por el representante legal de Star Sounds, al alcalde de Choachí. Esta ya la había mencionado, perdón. Oferta del 9 de enero del 2014, extendida por el representante legal de Star Sounds a Catherine Huascas, y anunció en la que se anuncia la cotización de Chuy Lubiano y sus Rayos de México para unas fiestas de febrero, folio 8 y 9, cuaderno 2. Pruebas testimoniales. Respecto a los testimonios de Vicente Salcides Núñez, Germán Galindo Rincón y Valentín Fonseca Rodríguez, quienes fueron llamados a aclarar por el demandante en sus calidades de acordeonista y manager respectivamente, el despacho, después de valorar sus declaraciones, encontró que sus manifestaciones datan de los años 2013 y 2015 en adelante, esto es con posterioridad a la concesión del registro marcario. Lo anterior conclusión no es menos cierto si se tiene en cuenta que el testigo Vicente Salcides manifestó que dejó de pertenecer a la agrupación Los Rayos de México por un lapso de 20 años, como se advierte a continuación, minuto 8:36 de su declaración.
Le voy a decir, desde el año 68 y en el año 93 a finales yo me salí del grupo y yo puse en mi lugar a un amigo en el grupo, y ya desde 2013 volvimos a juntarnos los mismos amigos que siempre hasta ahorita hemos estado vigentes desde el 2013, desde mediados de octubre del 2013. Cierro comillas. Asimismo, Germán Galindo Rincón, en su calidad de manager, al ser interrogado sobre su ingreso al grupo, en dicha calidad señaló: ¿hace cuánto es el manager de los Internacionales Rayos de México? Minuto 42:17. Con ellos voy trabajando desde el año 2013, octubre de 2013. Cuando empezó a trabajar con la agrupación Los Internacionales Rayos de México, ¿ya se encontraba constituida? Minuto 42:33. No, la agrupación se encuentra constituida desde que yo tengo conocimiento como registro marcario del año 2010. Sin embargo, musicalmente yo los conozco desde el año 84. O sea, no puedo por mi edad conocerlos desde esa época, pero tengo referencias de información que en ese momento estaban realizando giras artísticas. Sobre dicho testimonio debe resaltarse que el mismo se refiere a hechos que datan del año 84, circunstancia que no corresponde con la del testigo, esto es 28 años, a lo cual debe sumarse que conoce la agrupación desde el año 86, sin precisar si hace referencia al grupo de Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México, o por otro lado a los Internacionales Rayos de México. En similares términos respecto al documento aportado por dicho testigo, no hay elementos de juicio que permitan identificar a las personas representadas en dicha fotografía, y aun teniendo por cierto que se trata de Miguel Ángel Díaz Burciaga, no se podría inferir que dicha publicación esté haciendo referencia a los Internacionales Rayos de México, o Chuy Lubiano y sus Rayos, o Chuy Lubiano y sus Rayos de México, lo cual no podría descartarse, teniendo en cuenta que la demandante perteneció a dicha agrupación en esa época. Finalmente, en lo que tiene que ver con el testimonio de Valentín Fonseca Rodríguez, el mismo tampoco resulta pertinente para análisis fáctico de los hechos efectuados por el despacho, analizados por el despacho, como quiera que ingresó a la agrupación Los Internacionales Rayos de México en el año 2015. Como lo reconoció en su declaración, y su conocimiento sobre los hechos data de una fecha posterior al registro de la marca, no de hechos anteriores a esa época. Sobre el particular se señala lo siguiente: ¿desde cuándo se encuentra usted en dicha agrupación? Minuto 54:40. Yo inicié en el 2015. ¿Ha pertenecido a otras agrupaciones? Sí, en Aguascalientes, México. He pertenecido a varias agrupaciones, pero la más reciente se llama Grupo Valentinos, cierro comillas. ¿Alguna vez perteneció a una agrupación en la que estuviera el señor Chuy Lubiano? No, reiteró. Por todo lo anterior, los testimonios aportados por la parte demandante no poseen elementos que desvirtúen las excepciones de mérito formuladas por los demandados. En ese sentido, y para todos los efectos probatorios, se reitera que las declaraciones se refieren a hechos que son posteriores a la concesión de la marca, y en ese orden se estudiarán conforme a esos hechos y situaciones fácticas y cronológicas. En este punto estamos analizando situaciones ex ante, no ex posteriores a la concesión de la marca. Testimonio de los demandados. Por otra parte, en lo que tiene que ver con los testimonios los testimonios aportados por la parte demandada, en especial la de Wilmar Fabián Sepúlveda Rincón y Wilson Rolando Sepúlveda, integrantes del grupo Los Tigrillos, el despacho advierte que ni su declaración extraproceso ni sus declaraciones de ratificación en audiencia fueron tachadas de falsas en su momento, entiéndase en audiencia ratificación de testimonio. Lo anterior no es menos cierto por la manifestación de la parte demandante en su alegato de conclusión, según la cual debe aplicarse a estos testimonios los contenidos o los supuestos del artículo 211 y siguientes, pues conforme a la doctrina la tacha del artículo 211 debe realizarse al momento de recepcionarse el testimonio o durante la diligencia que recepcione el testimonio cuestionado. Al respecto, Nathan Nissenblatt, en su libro Código General del Proceso, Derecho Probatorio, Introducción a los Medios de Prueba, en particular Principios y Técnicas de Oralidad, ediciones Doctrina y Ley limitada del 2014, página 287, señala lo siguiente, abro comillas: con la supresión de algunas expresiones, los artículos 210 y 211 prevén que solamente la tacha por inhabilidad absoluta puede formularse con anterioridad a la diligencia, la cual, de encontrarse probada, impedirá la recepción de la declaración. En cambio, la tacha por motivos que afecten la imparcialidad podrá ser formulada antes o durante el testimonio y deberá ser apreciada al momento de fallar. Ahora bien, en gracia de discusión, lo manifestado por dichos testigos corresponde con el contenido de las pruebas documentales relacionadas anteriormente, por lo cual no puede desecharse el contenido de la ratificación de sus declaraciones. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso radicado número
7301, raya 31, raya 10, 002, 2009, 00427, raya 01, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez manifestó lo siguiente, abro comilla. En primer lugar, debió el ADCUEN referirse a las circunstancias que podrían afectar la credibilidad o imparcialidad de la testigo en razón a su parentesco con la demandante, artículo 17, pues tal situación se erigió en un punto esencial para valorar la consistencia de la declaración. Cabe precisar que la ley procesal no establece ninguna presunción de sospecha contra el testigo por el mero hecho de su parentesco, dependencia, sentimientos o interés o relación a las partes o sus apoderados, o por sus antecedentes personales u otras causas, sino que deja tal valoración al concepto del juez, criterio que, como se explicó líneas arriba, debe estar soportado en la coherencia de la aclaración y su correspondencia con el contexto del significado. En ese orden, como quiera que ni la declaración de la testigo ni de los que dicen los demás medios de prueba se infiere un motivo serio que afecte la declaración de la deponente, no existen razones válidas para restarle credibilidad o tildarla de sospechosa, cierro comillas. Ahora bien, respecto al testimonio de Michael Rolando Sepúlveda, ese es otro testigo que trajo la parte demandada, al igual que la declaración de Germán Galindo Rincón, datan de unos hechos posteriores al registro de la marca, sumado al hecho que su edad no le permite tener conocimiento de hechos anteriores a tal fecha de concesión de tal registro, así como tampoco de hechos relacionados a la posible configuración de un nombre comercial en favor o a nombre del demandado. Eso sí quiero que quede claro. Ni tu testigo ni tu testigo tienen o están dando cuestiones ex ante el registro de la marca, ni me contribuyen para el análisis de un nombre comercial en particular. ¿Sí? Análisis concreto de este caso. En primer lugar, el documento del 28 de enero del 87, folio 53, cuaderno 7, suscrito por el director artístico de la fábrica de discos Pirles S.A. de CB de México, se tiene que la agrupación Los Rayos fue vinculada al elenco artístico de dicha compañía desde el 10 de agosto del 82, integrada por Miguel Ochoa Magaña, Jorge Campos Gil, Salvador Vega del Río, Francisco Ramírez Ferrer y el accionado Jesús Lubiano Hernández, en la que claramente no figura la parte demandante como integral inicial, confundador o demás términos alusivos o que podrían corresponder con esto. Segundo, que para efectos de establecer la participación de dicha agrupación en el territorio nacional, se tiene la certificación de Jorge Barón Televisión Limitada del 1 de octubre del 2018, en la que se advierte que el denominado Chuy Lubiano y sus Rayos de México, esto es entre comillas, esto lo dice la propia certificación, se presentaron en Colombia por primera vez en el programa televisivo El Show de las Estrellas, por primera vez en el año 1986, y posteriormente en el año 1994, ambas presentaciones en sus estudios en la ciudad de Bogotá. Que junto a ello, la nota de prensa del 22 de mayo del 92 en la sección de farándula del diario El Espacio se tituló, abro comillas, Chuy Lubiano, el de los Rayos de México, señalando que el hoy accionado era su director, compositor y cantante de la agrupación Los Rayos, entre comillas. Que anexo a ello reposa una certificación de la Asociación Mutual de la Plaza de Toros de la Santa María, que refiere que el 9 de agosto del 92 el artista Chuy Lubiano, ya señalé que esto es un error tipográfico, que la misma certificación corrige más adelante y dice Chuy Lubiano, ¿sí? Y sus Rayos realizó un espectáculo, Chuy Lubiano y sus Rayos realizó un espectáculo en dicha Plaza de Toros, folio 176 del cuaderno 2. Anexo a ello la portada de un fonograma del estudio Discos Fuentes de la ciudad de Medellín, Colombia, bajo una licencia con el estudio Pirles, produjo un álbum identificado con la expresión, abro comillas, 16 super éxitos, los Rayos Cruz de Madera, del año 1992, folio 95, cuaderno 2. De lo anterior es claro que para el despacho, que el accionado Jesús Chuy Lubiano, inició la agrupación denominada Los Rayos, la cual posteriormente fue identificándose en el ámbito artístico nacional como la agrupación de Chuy Lubiano y sus Rayos, o en su defecto Chuy Lubiano y sus Rayos de México, desde finales de los años 80 y a principios de los años 90. Por otra parte, de acuerdo con la portada de un disco del estudio G&M ubicado en Santa Fe de Bogotá, en Colombia, bajo la licencia Pirles identifica dicha obra con la expresión Chuy Lubiano y sus Rayos, mariachi norteño, folio 100 y 101 del cuaderno 2, lo que evidencia el uso de identificación del accionado de una producción musical del año 1996.
Ahora bien, los volantes publicitarios sobrantes a folios 46 y 52 del cuaderno 7 dan cuenta de la promoción de 2 eventos artísticos en los que se anunciaron las presentaciones de Chuy Lubiano y sus Rayos de México para los meses de noviembre del 2003 y septiembre del 2005 respectivamente. Ello, sumado a la citada certificación de Jorge Barón Televisión Limitada, en la que dicha sociedad de entretenimiento puso de presente, una sociedad que puso de presente que Chuy Lubiano y sus Rayos de México efectuaron una presentación en el programa El Show de las Estrellas el 16 de noviembre del 2003 en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. En todas las documentales mencionadas se observa que los demandados, en especial Jesús Lubiano, han utilizado la expresión Chuy Lubiano y sus Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Sumado a lo anterior, la portada de un disco del estudio Balboa Records, licencia Balboa Records México, ubican la producción de un fonograma en la ciudad de Bogotá, Colombia, identificado con la expresión Chuy Lubiano y los Rayos del folio 105 cuaderno 2, dejando constancia de la referencia que se efectúa al accionado Chuy Lubiano dentro de las actividades artísticas, particularmente en el año 2005. Sobre la base de estas pruebas analizadas en conjunto, es posible afirmar que el demandado ha hecho uso... Doctor, disculpe. Sobre la base de estas pruebas analizadas en conjunto, es posible afirmar que el demandado ha hecho uso de la expresión Chuy Lubiano y los Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México al menos desde el año 2003. Al respecto es importante precisar que si bien existen evidencias de un uso de mucha mayor antelación, esto es, año 82, 92, 94, 96, a mi juicio el uso que se hace desde esta época, esto es 2003, y no desde años anteriores, pues para efectos del requisito del uso continuo, que explicaré más adelante, las pruebas indican con mayor grado de certeza es que ha habido un uso continuo en el territorio nacional desde el año 2003. Así las cosas, lo primero que debo manifestar de relevancia en este proceso es que el demandado ha hecho uso de la expresión Chuy Lubiano y los Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México para identificar sus servicios desde el 2003. Uso que está asociado a la prestación de servicios de presentaciones artísticas y que puede ser corroborado con el contenido de los documentales ya enunciadas. Esta circunstancia plantea una posible confrontación entre los derechos de propiedad industrial, esto es, la marca del demandante y posiblemente el nombre comercial que ostenta el demandado. Sobre el conflicto entre derechos de propiedad industrial de marca versus nombre comercial, que fue también otro aspecto que se puso de presente en los alegatos de conclusión. Acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la decisión 486, constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir un producto o servicio en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. Por su parte, el 154 de la citada norma ya antes referida, el derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional competente. De esta manera, cito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones, entre paréntesis distintivas de identificación de origen, de los bienes y servicios de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etcétera, cierro comillas. Cierro paréntesis, perdón. De ellas, y para el tema que se refiere a este punto, la destacable es la función de distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se han dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues si ésta no existiera el signo marcario, sin esta no existiría el registro marcario. Esto se dijo en el proceso 04 IP del 94, interpretación prejudicial del 7 de agosto del 95. Por su parte, en lo referente al nombre comercial, es pertinente indicar que, acorde con los artículos 190 y 191 de la 486 del 2000, se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y se termina cuando cese el uso del nombre o cesen las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Cierro comillas. El nombre comercial corresponde a un derecho de propiedad industrial de gran relevancia en el escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principalmente proviene de la labor de posicionamiento y explotación hecha por el empresario a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, la decisión 486 del 2000, a partir del artículo 190, estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial, que sirve para identificar una empresa o una actividad económica,
el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio y que reúna las características de ser un uso personal, público, ostensible y continuo. A lo cual debe agregarse que conforme a la sentencia 515 IP del 2018, de las principales características del nombre comercial son las siguientes. El objetivo del nombre comercial es diferenciar las actividades empresariales de un comerciante determinado. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. Es decir, un comerciante puede tener una razón social o un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. Es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. Pues bien, las pruebas referenciadas dan cuenta que Jesús Lubiano es titular del nombre comercial Chuy Lubiano y los Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Lo anterior por cuanto se ha hecho uso de la aludida expresión en el comercio reuniendo las características mencionadas. Esto es ser un primer uso, personal, público, ostensible y continuo. Ciertamente, reitero, las documentales muestran que Jesús Lubiano ha utilizado la expresión Chuy Lubiano y los Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México por lo menos desde el año 2003, momento desde el cual contamos con una certificación de presentación en un show, por demás uno de los de más trayectoria y visibilidad, así como la publicidad de una presentación en vivo, unas ferias y fiestas en el mismo año en un municipio del territorio nacional. Sobre la presentación en el Show de las Estrellas, llama la atención al despacho, pues dichos espectáculos poseen una trayectoria, popularidad y especial consideración dentro de nuestra idiosincrasia, situación que no puede pasar desapercibida, pues ciertamente no se puede comparar la relevancia y visibilidad que implica para un artista un espectáculo de tal reconocimiento y características. Pues reitero, se trata de uno de los espectáculos de mayor trayectoria, referencia y reconocimiento en nuestra industria de entretenimiento colombiana. Este uso ha sido personal, ya que quien lo ha realizado es la misma demandada, como se puede evidenciar del contenido de las documentales ya citadas, en las que se incluyen volantes de publicidad, certificaciones, portadas de fonogramas, que además de evidenciar fotografías del accionado, resaltan el uso de expresiones tales como Chuy Lubiano y sus Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Sin perjuicio de los demás documentales referidas, se destaca la certificación emitida por el artista Jorge Eliezer Mogollón Páez, la voz del sentimiento, quien indica que desde su infancia identifica al accionado Jesús Lubiano como Chuy Lubiano y sus Rayos de México, así como de los testimonios de los integrantes del grupo Tigrillos y aquella certificación emitida por la gerente del Hotel San Francisco Asís de Bogotá y otra de la empresa de transportes que da cuenta de la identificación personal del accionado bajo estas expresiones. Respecto a las declaraciones de los testigos, es dable resaltar los siguientes apartes. Wilmar Fabián Sepúlveda Rincón manifestó que cómo identifica el señor Lubiano las giras que realiza en Colombia. Él manifestó en el minuto 8.3 que se identifica como Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Pues lo que pasa es que eso también es que digamos que no todo es como él se identifique, sino como lo vendan a veces los empresarios. Yo he visto que muchas veces lo venden como Chuy Lubiano y sus Rayos, nada más. Muchas veces lo venden como Chuy Lubiano y sus Rayos de México, pero siempre va por el frente el nombre Chuy Lubiano, que es lo que yo he visto. ¿En qué departamento se han presentado usted con el señor Lubiano? Minuto 8:53. Bueno, que recuerde, nosotros hemos estado en Antioquia, hemos estado en Santander, Boyacá, hemos estado en Florencia, Caquetá, hemos estado en Cali, hemos recorrido gran parte del país. Una precisión. Usted ha trabajado desde el 2004 o desde el 2014, a lo que el testigo aclaró lo siguiente, minuto 04, sí, desde el 2004 hasta la fecha, sí, qué pena. Con posterioridad, sí, ¿con qué periodicidad se hicieron estas presentaciones? Minuto 11:26, con el Chuy, cada vez que a él lo contratan, no es algo que cada 8 días estemos trabajando, digamos, él hace gira, digamos, en enero, 4 fechas en julio, no estoy diciendo que todos los eneros o que todos los julios, estoy poniendo que, digamos, un ejemplo de que él viene, hace 5 fechas, 6 fechas, 7 fechas, 8 fechas, 10 fechas, dependiendo de lo que los empresarios lo vendan en ese año. Entonces, lo que Chuy hace es recolectar las fechas y nos llama y nos dice que tengamos estas fechas, nosotros lo asistimos. Nos dice, tengo estas fechas, nosotros lo asistimos. Wilson Rolando Sepúlveda dice, ¿cómo conoce el Chuy Lubiano? En el minuto 20:29 él dice, bueno, pues le comento. Bueno,
Igual yo conozco la música de Chuy pues desde que tengo uso de razón, pero en sí, más o menos desde el 2004 empecé yo a trabajar con él, porque anteriormente escuchaba la música de Chuy Lubiano y sus Rayos desde que tengo uso de razón, porque mi familia es boyacense y escucha esa música. ¿Cómo conoció al señor Chuy Lubiano musicalmente? Minuto 21. Él como Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Usted manifiesta que trabaja con el demandado desde el 2004. ¿Usted qué hace? Minuto 21-27. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago con él? Yo soy el baterista del grupo del Chuy. Pues la diferencia, si me preguntan qué hago con él, toco la batería, pero digamos, si me preguntan si trabajo con él como extra musical, sí, yo trabajo con él como extra musical, porque yo tengo mi agrupación que se llama Tigrillo. Y cuando el maestro pues necesita de los servicios del grupo, pues nosotros le prestamos el servicio como extras musicales, cierro comillas. ¿Cuántas presentaciones ha realizado usted en el territorio colombiano con el señor Chuy Lubiano? Minuto 23-14. Presentaciones pueden ser unas 80, 90 presentaciones más o menos en todo el territorio de Colombia, pues las principales, y también puede ser, bueno, Cali, Medellín, Cúcuta, Boyacá, Tolima, Huila, Casanare, Bogotá, Cundinamarca. ¿Con qué periodicidad se hacen estas presentaciones? Minuto 24-33, 2, 3, 4 presentaciones al mes. ¿Cómo se agendan estas presentaciones? Minuto 24-42. Yo simplemente soy extra musical. Yo, 25 minutos, eso lo dejamos con el manager. El manager nos llama a nosotros y nos dice, hay estas presentaciones, estas giras, y nosotros acomodamos el tiempo para trabajar con él. Más o menos nos están llamando con 15, 20 días de anticipación, más o menos. Aunado a ello, es dable señalar que respecto de la cuestión que se extrae de las manifestaciones de la parte demandante, quien en su interrogatorio de parte admitió que el accionado se le reconoce y ha reconocido bajo el seudónimo del Chuy Lubiano y que además de sus inicios ha hecho uso de las expresiones ya referidas. Esto lo dijo a minutos 57-20, abro comillas, así se le denominaba, pero siempre estaba arriba, siempre estaba Chuy Lubiano, la agrupación, si usted ve allí, hay Chuy Lubiano y sus Rayos, los Rayos de Chuy Lubiano, y cuando entramos nosotros, Chuy Lubiano y sus Rayos de México, cierro comillas. A la hora con 7 minutos y 50 segundos el testigo también manifestó, porque él nunca ha dejado de llamar Chuy Lubiano, o sea, él es el Chuy Lubiano, yo estoy diciendo yo soy los Internacionales Rayos de México, yo no estoy diciendo que Chuy no es él, o no fue, yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo yo soy los Internacionales Rayos de México de tal fecha a tal fecha. Ha sido público este uso que ha efectuado el señor Lubiano respecto a esa expresión, en tanto que ha trascendido su esfera meramente privada y llevándose hasta la relación con terceros, los cuales han adquirido los servicios artísticos que él presta y igualmente le han prestado servicios conforme a las documentales antes referidas. En este punto, y sin ánimo de reiterar el contenido y alcance de los documentos y testimonios ya relacionados, es claro para el despacho que ese uso que se ha efectuado por parte del accionado respecto a la expresión Chuy Lubiano y los Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México ha sido pública, máxime si se tiene en cuenta que conforme a los hechos objeto de la presente proceso, el núcleo de análisis supone la trascendencia de dicho uso a una esfera comercial y artística, por lo cual el despacho no entrará en mayores consideraciones en lo particular, considerando que conforme al material probatorio, el requisito de público puede considerarse surtido. Ha sido extensible, pues ha trascendido hasta la esfera de mercado y estando a disposición y a la vista de los clientes potenciales clientes e incluso otros artistas quienes han podido identificar el uso de la expresión Chuy Lubiano y los Rayos y o Chuy Lubiano y sus Rayos de México con el accionado Jesús Lubiano, también conocido como Chuy Lubiano. Al respecto se reitera el contenido y alcance de la portada del fonograma durante a folio 105, el cuaderno 2, las certificaciones emitidas por Jorge Alonso Galvis González, el gerente general Transcables, Jorge Eliezer Mogollón Páez, el gerente del Hotel San Francisco Asís, de la Sociedad La Clave Producciones Entertainment SAS, la Asociación Mutual de la Plaza de Toros de la Santa María, el director general de Line en Marketing Publicidad y Jorge Barón Televisión Limitada, orantes a folio 131 a 135, 176 a 177 y 200 a 201 del cuaderno 2. Según estos documentos, se identifica al demandado con el nombre comercial Chuy Lubiano y sus Rayos de México y o Chuy Lubiano y sus Rayos, para todos los efectos de presentaciones artísticas y musicales.
Finalmente, se considera que tal uso ha sido continuo en la medida que no ha tenido interrupción en el tiempo desde el momento en que este despacho pudo corroborar un primer uso, esto es desde el año 2003. Frente a este concepto es dable destacar lo referido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial del 23 de octubre del 2019 en proceso 515 IP del 2018, según el cual, abro comillas, numeral 3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial, debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante de su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. De esta forma, en el presente caso nos encontramos frente a una situación particular de análisis, pues la naturaleza de las prestaciones de servicios artísticos como los que hoy se analizan implican tener en cuenta una dinámica distinta a aquella usual que debe ejercer un hombre de comercio, esto es, de forma habitual. Para este juzgador, ciertamente, tratándose de presentaciones, producciones musicales y demás actividades vinculadas al ejercicio de un artista de reconocimiento no solo nacional, sino internacional, no es dable considerar que debe existir una rigurosa trazabilidad de actividades diarias para establecer la continuidad en el ejercicio de su actividad, pues las particularidades propias del mundo del entretenimiento y en estos estadios, esto es estadios ya internacionales, artistas de una talla considerable, pues un tipo que tiene presentaciones más de 5 o 6 presentaciones en el show de las estrellas, pues estamos hablando de un tipo particular de artista, no es cualquier artista de la calle, es un señor con cierta visibilidad en el mundo artístico. Implican otros esfuerzos y labores conexas al desarrollo de sus actividades que contribuyen en gran medida, tales como entrevistas, sesiones de práctica, estudios, tiempos de creación, interacción con grupos de fanáticos, contactos con empresarios, giras, disposiciones de logística, entre otras cuestiones que ciertamente permiten la concreción de productos tales como fonogramas y conciertos. Bajo este entendido, no todos los días debe haber un concierto o una producción fonográfica a la venta, incluso pueden existir tiempos de receso prolongados sin que ello implique un desmedro en la visibilidad o reconocimiento de un artista de estas características. En lo particular es bien conocido que los artistas toman lapsos de descanso, tiempos de aislamiento para producir sus canciones y álbumes, sumado al hecho de efectuar giras. Para el caso particular de un artista internacional, no puede pretenderse que se focalicen sus presentaciones en un único mercado como es el colombiano, pues ello sería contra la lógica misma que implica conservar su visibilidad y reconocimiento artístico. En este punto quiero llamar la atención sobre que la talla y el nivel del artista que estamos hablando son artistas de orden internacional, a pesar que pues la interpretación manifiesta que debe tenerse en cuenta la naturaleza de la prestación que se está dando. La interpretación 515 IP del 2018 establece la naturaleza propia de la prestación que se está efectuando. Sí, vuelvo y te reitero, considerando los productos y servicios que distinguen el signo. De tal suerte que en el presente caso, teniendo en consideración de que se trata de un artista internacional, conforme se evidencia en los reconocimientos efectuados a folio 113 a 115 del cuaderno 2, documentos que claramente tampoco fueron tachados, el análisis de continuidad no es admisible a una ejecución ininterrumpida, sino que debe regirse bajo una óptica distinta, sin perder de vista que debe en todo caso concretarse que dicho uso sea real y efectivo desde el primer momento en que se tuvo por probado un primer uso. Llama la atención al despacho el contenido y alcance de las visas de trabajo conferidas al accionado, donde se observa que los ingresos al país por parte de Chuy Lubiano datan del año 92, 94, 2004 a 2018, los cuales no tienen otra naturaleza distinta a su ejercicio como cantante, folio 146 y 163. De estos documentos se destacan que varios de ellos hacen referencia a la sociedad La Clave Productions Entertainment, corroborando lo dicho por esta sociedad en su certificación, según la cual han tramitado y gestionado el ingreso del accionado al país desde mediados de los años 90 y para efectos de compromisos artísticos. Las visas, en este punto yo quiero guardar especial relevancia. La visa de trabajo es un trámite muy particular, se confiere para efectos particulares, y el hecho es que la visa misma identifica la sociedad que lo está contratando, lo contrata en calidad artista y pone las fechas en las cuales se está solicitando el ingreso. Estas visas también tienen una característica particular, es que son visas con entradas múltiples, ¿sí? Que permitirían ingresos múltiples al país. Entonces, todo esto sumado al hecho de que refieren a la sociedad que está emitiendo la certificación de que ha gestionado para efectos de tramitar cuestiones propias de las presentaciones y compromisos artísticos del Chuy Lubiano,
pues, llevan claramente a la certeza que estoy explicando en este punto. Sumado a ello, la certificación de Jorge Alonso Galvis González da cuenta de sus vínculos comerciales y de la actividad del accionado en el territorio nacional desde el 2006, así como aquella suscrita por Servicios Especiales de Transporte, según la cual ha prestado servicios de transporte en distintos apartes del territorio nacional a Chuy Lubiano y sus Rayos de México desde el 2008. Aunado a ello, la gerente del Hotel San Francisco de Asís de Bogotá da cuenta de las estadías calificadas como, y entre comillas, constantes, de Chuy Lubiano y sus Rayos, al igual que la sociedad Line en Marketing Publicidad indicó que han tenido vínculos comerciales con dicho accionado desde el 2010 para efectos de asistirlo en sus conciertos en el territorio nacional. Por su parte, se destaca con especial relevancia la certificación de Jorge Barón Televisión, de Televisión Limitada, quien da cuenta que el accionado, conocido como Chuy Lubiano y sus Rayos de México, se ha presentado en el programa El Show de las Estrellas en los años 2003, 2009, 2011, 2014, 2016 en 3 ocasiones, 2017 en 2 ocasiones y 2018. Certificación que implica un gran alcance, pues no se trata de una vitrina cualquiera para un artista, estamos hablando de uno de los mayores referentes de entretenimiento en Colombia. Agregado a ello, se destacan los contratos de presentaciones artísticas que datan del 2014 en 2 ocasiones, 2016 5 ocasiones, 2017 y un fonograma del 2005, la publicidad de eventos municipales que datan del 2003, 2005 y 2014, las ofertas comerciales de presentaciones del Chuy Lubiano y sus Rayos que datan del 2008, 2009, 2011 en 2 ocasiones y 2014. Todo lo anterior guarda relación con lo ratificado por los testigos de la agrupación Los Tigrillos, según los cuales han desarrollado presentaciones artísticas con Chuy Lubiano y sus Rayos desde el 2004 hasta la actualidad. Lo anterior permite a este despacho tener por acreditada la continuidad del uso respecto del nombre comercial bajo análisis, pues ciertamente se evidencia real y efectivo que el accionado Jesús Lubiano, a través de su representante, han generado una presencia y visibilidad como artistas en el ámbito nacional y de forma constante desde el 2003, sin desconocer que su presencia data de mucha mayor antelación. Contrario a ello, se advierte que el accionante, aun cuando hizo parte de la agrupación Chuy Lubiano y sus Rayos, lo cierto es que conforme a sus propias declaraciones se retiró del espectro artístico nacional al menos desde el año 1995 aproximadamente y regresó para el 2007. Lo anterior no se destaca con ánimo de realizar un cotejo entre la relevancia, peso o presencia de un artista u otro, sino para denotar que entre tanto el accionante hacía parte de otras agrupaciones con otros nombres y su interés artístico se ubicaba en otros países, los accionados, Jesús Lubiano y su representante, hicieron presencia de alguna forma en el territorio nacional durante esos años, sin ningún tipo de injerencia externa o referencia a otro artista distinto. En otras palabras, por un lado existen pruebas de algún primer uso continuo del nombre del Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México desde el 2003 a la actualidad. Sin embargo, es claro que el accionado no hizo presencia en el mercado nacional sino hasta el 2007, aspecto que cobra más importancia si se tiene en cuenta que en ningún momento se le hizo una transferencia respecto al nombre comercial en mención. Dicho esto, entraremos a dirimir el conflicto entre la marca del demandante y el nombre comercial de Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México. Para esto resulta relevante partir por recordar que el accionante ostenta la titularidad de la marca mixta de los internacionales Rayos de México para la clase 41, específicamente grupo musical, servicios de orquesta y servicios relacionados con la música de la citada clase. Esta marca fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2010. Por otro lado, y como ha quedado claro, Jesús Chuy Lubiano es titular del nombre comercial Chuy Lubiano y sus Rayos o Chuy Lubiano y sus Rayos de México, gracias al uso que ha hecho del signo a lo largo del tiempo y que comenzó al menos desde el año 2003. En este sentido, habiéndose demostrado un primer uso por parte de Jesús Chuy Lubiano, es decir, un uso anterior, muy anterior a la fecha de que la demandante adquirió sus derechos sobre la marca que hoy pretende proteger, es claro que la demandada y su representante artístico también ostentan un derecho y por ello su conducta no puede considerarse infractora. En efecto, la decisión 486 del 2000 es muy clara en su artículo 191 al dejar establecido que el primer uso del nombre otorga derechos de exclusiva sobre el mismo y siendo exclusivo no puede haber otro de propiedad industrial o similar o idéntico, pues si el sistema tolerara eso, propiciaría lo que justamente pretende evitar, y es la confusión entre los consumidores. Frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en proceso 248 IP del 2003, expresó, abro comillas,
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso comercial, sobre el nombre comercial. Quien alegue el uso anterior al nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad, justamente como ocurrió en este caso. Adicionalmente, un análisis sistemático de la decisión 486 permite corroborar lo dicho, pues obsérvese que incluso nuestro sistema no tolera que se registre una marca similar o idéntica a un nombre comercial. Así lo establece el literal B del artículo 136 al indicar que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o, de ser del caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación. Como vemos, el sistema registral pretende evitar que existan en el mercado dos signos similares o idénticos y por ello no permite que se registre una marca si previamente existe un nombre comercial. Sin embargo, las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre. Si las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre, por ejemplo, por falta de oposición del titular del nombre comercial, el resto de la decisión andina permite corregir esta situación, haciendo prevalecer el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso, tal como se ha expuesto a lo largo de estas líneas. De manera que, sobre las bases de estas consideraciones, al encontrarse probado que el uso por parte del demandado Jesús Lubiano y por extensión de su representante de la expresión Chuy Lubiano y sus rayos y o Chuy Lubiano y sus rayos de México se llevó a cabo al menos desde el año 2003, de manera personal, pública, ostensible y continua, mientras que el derecho de la demandante fue solo adquirido por ella hasta el año 2010, es que debe concluirse que Jesús Chuy Lubiano tiene un derecho de propiedad industrial anterior al registro marcario, y por esa razón no hay manera de argumentar que el demandado es un infractor, pues el trabajo de posicionamiento que ha realizado la expresión Chuy Lubiano y sus rayos y o Chuy Lubiano y sus rayos de México tiene amparo legal bajo la figura del nombre comercial. Por estas razones, las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas. Agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y 366 del numeral tercero del Código Penal del Proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la parte demandante. Las agencias en derecho son a cargo de la parte demandante. Para esto se tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA 16-105-54, específicamente el literal B, numeral primero, artículo quinto, esto es por la naturaleza del asunto, lo cual se impondrá una suma de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 6.624.928 pesos. En mérito de lo expuesto, en nombre de la Legatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, desestimar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo, condenar en costas a Miguel Ángel Díaz Burciega y a favor de Jesús Lubiano Hernández y José Reinel Ríos Villar por concepto de agencias en derecho. Se condena a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 6.624.928 conforme ya se expuso en la parte considerativa de esta sentencia. La anterior decisión queda notificada en estrados. Su señoría, si me lo permite, me permito interponer recurso de reposición en subsidio de apelación a la totalidad del fallo, teniendo en cuenta o en los siguientes términos. Primero, consideramos que el objeto del litigio no obedece a la existencia de una agrupación, sino a lo acotado en la fijación del litigio. Ahora bien, en gracia de discusión, se acreditó que serían agrupaciones diferentes y que ambas estaban conformadas por personas diferentes. En segundo lugar, no se tuvieron en cuenta los argumentos de este extremo frente a las cartas dirigidas a entidades públicas y privadas que limitan y vulneran el derecho exclusivo que otorga la concesión de una marca. Adicionalmente, las certificaciones tenidas en cuenta, incluidas las de Jorge Barón, no fueron ratificadas e incluso los dichos testimonios fueron desistidos por la parte demandada, razón por la cual no fue posible controvertirlas o tacharlas.
Las entradas al país y las visas no permiten determinar cuál fue el signo distintivo utilizado para prestar los servicios y esto no quedó acreditado dentro del proceso. Aunque sean visas de trabajo y se presume que para ello es el ingreso, no se estableció cómo se anunciaba ese servicio o bajo qué signo distintivo. Los contratos tenidos en cuenta fueron suscritos con posterioridad a la concesión de la marca y el objeto de los mismos es la prestación de los servicios de Chuy Lubiano como artista-intérprete. Tampoco se tiene certeza de la veracidad de las carátulas aludidas y en ese sentido el juzgado decretó de oficio la solicitud de las mismas directamente a los productores fonográficos o casas discográficas. Aunque puede existir varios nombres comerciales sin duda alguna, a la luz del caso en concreto no se determinó cuál de ellos se utilizaba de manera efectiva en el mercado, ya que se utilizan de manera concomitante y para el mismo servicio. El uso del nombre comercial o de las expresiones no puede ser personal, ya que convergían varias personas al momento de utilizarlo. Adicionalmente, al no existir un contrato escrito entre los miembros de la agrupación, tampoco es posible determinar que esto excluya a los demás miembros de la agrupación de dicho derecho. La talla del artista no puede ser concluida, sino que debió haber sido probada, menos aún en una industria musical digital en la cual el consumo es acelerado. Incluso la disquera Discos Fuentes manifestó que no se habían desarrollado actividades promocionales en más de 25 años y que ni siquiera era posible determinar la cantidad de ejemplares físicos vendidos y distribuidos. Hoy la industria musical no necesariamente se puede medir o el éxito de un artista se mide por la cantidad de conciertos o por su presencia, sino que entran en juego factores completamente diferentes en una era en que las plataformas digitales entran a jugar un papel determinante. La vinculación a varias agrupaciones no puede ser tenida en cuenta toda vez que se logró determinar que las partes no se pactó ningún tipo de exclusividad. Entre otras, por estos argumentos interpongo el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Muchísimas gracias. Doctor, entendiendo su recurso y conforme al artículo 318, parágrafo primero, dice que cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar el impugnado por las reglas que conforme. Esto es una sentencia de fondo, procede el recurso de apelación. Usted lo puede proponer los reparos conforme ya lo hizo inmediatamente o 3 días después de dictada la sentencia. Usted tomará la opción que más le convenga, conforme ya se mencionó. Ahora bien, y concedo en el efecto suspensivo el recurso de apelación conforme al 323, numeral tercero, ¿vale? Entonces, inciso segundo, en el cual dice que como se negaron todas las pretensiones, pues se conceden el efecto devolutivo. Esto frente a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de acá de Bogotá, Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, ¿vale? Que es nuestro superior jerárquico. Permítame un segundo. Señoría, para solicitar una aclaración, ¿la apelación se está concediendo en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo que me pareció escuchar de los dos? Suspensivo porque se negaron la totalidad de las pretensiones de la demanda, por eso se concede en el suspensivo, ¿vale? Entonces, frente a lo demás, pues usted tiene 3 días para presentar sus reparos, no hay ningún problema, y no siendo otro el objeto de la diligencia y dando por cumplido el objeto de la presente audiencia, se declara por terminada esta sesión. Muchas gracias a los asistentes.